En este episodio voy a tratar de explorar cuál es la relación entre el estoicismo y la computación, que a primera vista puede parecer un poco disímil, distante, pero que sí tienen un punto de encuentro. Entonces, hablemos un poco del estoicismo. El estoicismo es una filosofía bastante antigua que en los últimos años ha comenzado a resurgir por diversas razones que no creo que pueda tratar en este episodio, pero que es muy interesante en su concepción y es una filosofía que surge en un periodo de transición de la época clásica griega al surgimiento del Imperio Romano. A ese periodo se le conoce como el periodo helenístico. Y el fundador del estoicismo se llama Zenón de Sitio, que fue un filósofo que estaría en contra de las ideas de Platón y que escribió muchas cuestiones, pero que lamentablemente ninguna de sus obras ha sobrevivido de manera íntegra. Solamente hay pequeños fragmentos, citas y cosas así. De hecho, cuando uno busca libros de autores estoicos, uno siempre se encuentra a Epícteto, Seneca y Marco Aurelio. Son como los tres principales. Pero del fundador no tenemos ninguna obra como tal. Y la cuestión es la siguiente. Y aquí es donde dentro hablar un poco sobre cuál es la conexión con la computación. Los estoicos, en su concepción, viene bastante influida por su época. ¿Qué quiere decir esto? Como dije al comienzo, el estoicismo surge cuando ya venía en declive toda la época más racionalista de Aristóteles, el tema del estudio de la lógica, de la física, de intentar hacer experimentos, mientras también venía el surgimiento de cuestiones que eran de índole más, podríamos decir, un tanto místicas, como la astrología. Se pensaba en aquel entonces que el cosmos era una especie de mapa que nos guiaba en nuestra vida. Así el universo estaba gobernado por una razón divina o logos, como le llamaban ellos, que imponía un orden racional pero determinista a todas las cosas. Y por eso es que cuando uno lee los libros de estoicismo modernos, que hay muchísimo, hay mucho hype en eso, lo que buscan los estoicos es más que intentar cambiar nuestra vida, lo que tratan de enseñarnos es cómo nosotros reaccionamos a los eventos que nos ocurren en nuestra vida. O sea, nuestra libertad reside en nuestra capacidad para reaccionar adecuadamente a los eventos predeterminados. Y claro, ¿por qué podemos reaccionar de manera serena a los eventos de la vida? Es porque estamos en un mundo determinista, en un mundo que ya está predecidido. No podemos cambiar las cosas, ni menos las cosas que hacen los demás. Entonces por eso tenemos que nosotros cambiar nuestra reacción ante los eventos de la vida. Entonces el estoicismo es una filosofía determinista. O sea, ya está todo ya predefinido. Ya hay un destino como tal. Por eso que no tiene sentido enfrascarnos en discusiones, en enojarnos, en buscar venganza, sino más bien hay que tratar de cultivar una vida serena porque estamos determinados. Entre paréntesis, una persona que habla del determinismo en nuestra vida es, desde un punto de vista más biológico, es Robert Sapolsky, que tiene un libro que se llama Determined, como determinado, y que de hecho lo tradujeron hace poco como decidido en español, lo cual no me gusta mucho, porque en realidad la palabra más adecuada es determinado, porque tiene un peso, un trasfondo mucho más filosófico que es lo que quiere. Pero bueno, esa otra historia que se podría conversar en otro episodio. Entonces, el estoicismo es una filosofía determinista. Ahora, la computación también es determinista. Hay muchos aspectos de la computación que son deterministas. En computación, el determinismo se refiere a la idea de que los resultados de un proceso computacional están completamente determinados por sus condiciones iniciales y por las reglas del sistema. Esto se repite en diversas partes de la computación y en diversas áreas de la computación. Condiciones iniciales, condiciones de término y reglas del sistema que permiten cumplir o no esas condiciones iniciales y de final. Entonces, en otras palabras, dado un sistema inicial y un conjunto de reglas que vendría siendo el algoritmo, el resultado siempre será el mismo. Entonces, si yo le doy la misma entrada
y las mismas reglas, el resultado siempre tiene que ser exactamente el mismo. ¿Qué significa eso? Que es determinista. Entonces, claro, haciendo un paralelismo con el estoicismo, las personas que son estoicas o que practican el estoicismo buscan aprender a reaccionar de manera adecuada a los eventos de la vida, que no pueden cambiar. Y en este caso, en la computación, si uno lo pensara de esa manera, haciendo una especie de analogía, los programadores y los usuarios deben trabajar dentro de los límites del sistema, entendiendo que ciertas condiciones y reglas producirán resultados específicos, o sea, que no pueden ser cambiados. Y la habilidad está en cómo manejamos y aprovechamos estos resultados para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, al final, los investigadores, los ingenieros, los programadores, tratamos de buscar nuevas ideas para diseñar algoritmos. Podemos cambiar los datos de entrada, podemos ejecutar nuestras creaciones en distintos hardware o programándolas con distintas tecnologías, pero no podemos cambiar las reglas fundamentales de la computación, que son deterministas, ¿no? En sus niveles más elementales, por supuesto, de ceros y uno, las operaciones lógicas siempre son deterministas. Eso no quiere decir que nosotros podamos construir algoritmos que son probabilísticos o aleatorios, ¿no? O algoritmos que no son deterministas, ¿no? Pero en este caso estoy hablando que a nivel más fundamental el determinismo está muy presente en la computación y muchos de los sistemas actuales funcionan a través de algoritmos que son deterministas. Entonces, podemos resumir esta conexión entre el estoicismo y el determinismo computacional de la siguiente manera. El estoicismo, el conocimiento del logos y la aceptación del destino permiten a los estoicos planificar su vida en armonía, en serenidad, con el orden natural del universo, que no lo pueden cambiar. Por tanto, se centran en cómo reaccionar sobre todo a los eventos negativos de la vida. Y por otro lado, el determinismo computacional es esa búsqueda de intentar planificar y prever con la mayor precisión posible los resultados de un programa o entorno de simulación. Sabemos que, por ejemplo, el aprendizaje automático es muy difícil prever cada uno de los pasos, porque son demasiadas conexiones y operaciones que están surgiendo entre medio. Es una suerte de caja negra. Pero claro, esa búsqueda del determinismo es importante para poder entender y poder interpretar lo que ocurre en la computación. Si no existiera el determinismo en computación, nunca podríamos entender por qué los sistemas funcionan o hacen algo. Esto también tiene muchas implicaciones en la inteligencia artificial. Y para finalizar, estos dos temas que podrían parecer muy diferentes tienen algo en común, que es el determinismo. Algo que es el corazón de la filosofía estoica y que también, de hecho, es el corazón de la computación. La primera tiene que ver cómo nosotros actuamos una filosofía práctica, ética, podríamos decir también, de cómo reaccionamos ante la vida. Y por otro lado, el determinismo computacional también nos afecta en nuestra forma de interactuar, pero a través del computador. Cuando uno entiende el determinismo computacional, uno también entiende cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites a los que estamos expuestos al desarrollar software. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.